Muy buenas y bienvenidos a esta versión final del Baúl Podcast, por lo menos de los personajes históricos más importantes de cada siglo, de cada sección, de cada profesión, por así decirlo. Con ustedes, con nosotros, como siempre, Francisco García, quien les habla, Rafael Peraza. Y bueno, creo que no todos están esperando que este fuese el último episodio. Tal vez habría una que otra cosa de la que pudimos haber hablado del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, muchos estaban diciendo que bueno, que podríamos haber hablado de pacifistas, de cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, al final realmente creo que hemos llegado. ¿Qué versión es? ¿La 50? No sé, Frank. 48, no, esta 49. Es la 43. 43. Más dos episodios extras que pusimos ahí, 45. Me estaba adelantando mucho, pero bueno, creo que ya han sido muchos, ¿no? Después de este episodio nos vamos a tomar un pequeño descanso, digamos que por algo así como que esta temporada se acabó. Y bueno, volveremos más adelante, quién sabe con qué, honestamente todavía no lo sabemos, pero bueno, no van a ser personajes históricos más importantes, sino que pues van a ser temas más variados, ¿no? O cualquier cosa o cualquier rama de lo que quieran que hablemos, no duden en ponerlo en los comentarios como sugerencias, ¿no? Pero bueno, siendo este el último episodio, no quedaría más que hablar de la persona más importante de toda la historia, ¿no? Hemos hablado de todos los siglos, hemos hablado de muchas profesiones, ¿no? Hemos visto qué personajes que eligió Frank ganaron, qué personajes que elegí yo ganaron, ¿no? Pero hoy, bueno, vamos a hacer, no sabemos cuánto durará este episodio, ojalá tampoco sean 2 horas, ¿no? No pero creo. Vamos a hablar, ¿qué ya, digo yo? Ya los argumentos están dados y hay otros que se lo conoce todo el mundo. Vamos a hablar de puros personajes que ya hemos hablado, esa es la cosa, ¿no? Y vamos a hablar, ¿qué te digo yo? Máximo 1 minuto por cada uno, capaz. ¿Este es el Royal Rumble de Royal Rumble? Sí, yo sí creo. Básicamente eso, ¿no? Antes de hablar como tal de cada personaje, bueno, por última vez también daremos los resultados de la última persona en esta lista de victoriosos, ¿no? De sus máximos representantes de cada siglo o profesión. La semana pasada, justamente, hablamos de los filósofos los economistas más importantes del siglo XX. Disculpa. Bueno, es que cuando hablamos de economistas como los que hablamos del siglo, la semana pasada realmente muchos cuentan que también como filósofos, ¿no? Pero bueno, Fran, entonces cuéntanos, ¿cómo quedaron los resultados? Bueno, el ganador, me imagino que por los argentinos, fue John Maynard Keynes, o Keynes. por los argentinos, personaje que elegí yo, bien. Con 45.3%. 45, nada mal, chavo. De segundo lugar, Friedrich Hayek con 31.3%. Está bien. De tercero, Milton Friedman con 20.3%. Y de último, Mises con un 3.1%. Bueno, no creo que mucha gente se dejó ya por Mises, pero bueno, ganó Keynes. Perdón. Yo no sé por qué últimamente estoy diciendo Keynes, a pesar de que sé cómo se dice en inglés, pero bueno, nada. Rápidamente, ya habiendo dejado eso de lado, anotamos a Keynes en la lista también. Recuerden, nosotros a pesar de que ya tenemos... antes que avance, que algo curioso a la gente. Van a haber personajes que en su episodio... Te me cortaste un poquito, Fran. Dime otra vez, perdón. Que aquí hay algo curioso para las personas que estarán viendo esto, que nos están siguiendo desde hace casi más de un año. Van a haber personajes que en su episodio perdieron, pero que de repente están de nuevo acá. Y esto es algo curioso. Nosotros empezamos con las votaciones en YouTube, y YouTube quitó las votaciones pues como después del episodio 8, una cosa así. Y empezamos a hacerlo por formularios de Google que Rafa siempre ponía en los comentarios y eso. La cosa es que esos formularios pues nunca los eliminamos, siempre estaban ahí abiertos. Entonces pues mucha gente los siguió viendo a través del tiempo cuando ya habíamos dado los resultados a la semana y siguieron recibiendo votaciones. Y hubo algunas votaciones que cambiaron. Entonces hay nuevos personajes que le ganaron a otros. Hay otros que siguen igual. Entonces vamos a ver quién reconoce cuáles son las diferencias. Sin más que añadir, bueno, Rafa, si quieres empiezas tú. Muy bien. Está muy bien. Bueno, exacto, como Fran está mencionando, ¿no? Comenzamos desde el principio, de hecho comenzamos desde antes de que del siglo, del año cero, ¿no? Desde que comenzamos a contar la historia con este nuevo calendario, ¿no? Y a partir de comenzamos a contar la historia del nacimiento de Cristo en adelante. Entonces, desde el principio, bueno, no sé si quieras, Fran, que vamos hablando uno por uno rápidamente, o los decimos todos y vamos hablando uno por uno, ¿cómo lo dices? Uno por uno.
Uno por uno. Bueno, el primer episodio que hicimos de todo fue el personaje más importante de la Grecia antigua. Hablamos de Aristóteles, hablamos de Leonidas, hablamos de Platón y hablamos de Alejandro Magno, el que ganó pero por paliza. Me acuerdo, creo que fue como un 70, un 60%, a pesar de que Fran estaba convencido que su filosofía y que Aristóteles iba a tener mucha importancia. Fue Alejandro Magno, de los cuales yo considero personalmente no solamente el griego antiguo más importante de la historia, sino una de las capaz de personajes más importantes de toda la historia realmente, porque Alejandro Magno lo que hizo fue no solamente conquistar Persia, sino haber hecho que Grecia como tal, la cuna de la democracia como la conocemos, sobreviviera justamente a las invasiones persas, ¿no? Y fue justamente este estilo de gobierno y estas grandes conquistas de Alejandro las que grandes emperadores, reyes y presidentes y políticos del futuro, como Napoleón, como el propio Augusto, como el propio Julio César, como Atila incluso, como Gengis Khan, muchísima gente del futuro tratarían de ver y tratarían de crear su imperio a imagen y semejanza de Alejandro Magno, ¿no? Y bueno, nada, ese fue Alejandro Magno. El siguiente es tuyo, Frank. Muy bien, el siguiente, que cuando estamos hablando de los romanos más importante de la historia, fue Julio César, este gran y famoso emperador, el cual aquí, como mucha ironía, Rafa pensó que iba a ganar su maravilloso Augusto. Y bueno, al César lo que es del César, le llegó esta victoria, es mira, será megalómano, habrá sido todo un ejemplo. Igual que Alejandro. Igual que Alejandro, exactamente, pero pues entre él, su tragedia, su historia, su vida y sus hazañas militares han logrado pues trascender hacia la historia humana y que aún sigue siendo estudiado y seguirá siendo estudiado pues hasta que nos extingamos. Honestamente, siendo honestos, ¿tú quién crees que tuvo más importancia, Alejandro o César? Alejandro Magno. Porque técnicamente para mí ninguno de los dos, está muy viejos ya, pero bueno. Pero bueno, dos, no. Eso es lo increíble, ¿no? O sea, tengamos en cuenta eso. Julio César murió hace 2100 años. Alejandro Magno murió hace 2500, 2400. Y hoy en día se siguen hablando, tal vez ya no tanto como antes, pero se sigue hablando de ellos, ¿no? Pero bueno, salimos de lo que era la Grecia y la Roma antigua, que es lo más famoso de esta antigüedad que tenemos en la historia. Y vinimos a alguien que justamente puso en jaque a ese mismo, todavía no era imperio, a esa república romana, que más adelante sería el imperio, y que ha sido una de las pocas personas que durante la infancia y durante el desarrollo, no estamos hablando de decadencia, sino durante los periodos más fuertes de Roma, logró estar a las puertas de la capital y casi tumbar al imperio, y este fue justamente Aníbal Barca. Aníbal Barca, bueno, este fue el ganador de nuestro episodio de la persona fuera de Europa de la antigüedad más importante. Teníamos personajes como Buda, si no estoy mal, el primer Buda, ¿no? Teníamos personajes de Asia, teníamos personajes, sí, bueno, de Asia y África, ¿no? Haciendo Aníbal el representante de África, habiendo nacido en Cartago, lo que hoy conocemos como Túnez. Y Aníbal, bueno, realmente su importancia fue justamente por haber sido el comandante en jefe del ejército de Cartago durante la Segunda Guerra Púnica, ¿no? Este señor no solamente fundó la ciudad de Barcelona, hoy en día, antes se llamaba diferente, pero pues esta fue la ciudad que fundó. No solamente conquistó toda la península ibérica en nombre de Cartago, sino que también, como digo, pasó, que esto fue un debate que tuvimos ahí Fran y yo, que Fran decía que no le veía realmente qué era la importancia, pero para mí haber pasado elefantes por los Alpes, coño, significa algo, y más cuando fueron tu principal factor de la guerra psicológica, más que nada contra el gran es uno que yo digo romana, que ¿no? Me sabe totalmente a mierda hoy en día. Pero bueno, nada, fue justamente Aníbal el que ganó en su episodio y aquí está. Y bueno, aquí justamente por esto es que es realmente famoso Aníbal, por haber sido uno de estos grandes considerados bárbaros, ¿no? Por Roma, que puso en jaque el imperio y que, bueno, era uno de los estrategas militares más importantes de la historia que hoy en día se siguen estudiando. Muy bien, perfecto. El siguiente, ¿quién era? San Pedro. Mira, es que... Antes de que llegues a Marco Aurelio. Bueno. ¿Dónde dejas a Jesús? Es verdad. Dime. ¿Dónde dejas a Jesús? Porque esta es una cosa que no le dijimos a la gente. También entran aquí los personajes que nunca hablamos porque pues la tenían robada. Claro, en muchos episodios justamente, como por ejemplo con Cristo, con Napoleón, con Hitler, decidíamos que el que defendiera, bueno, defendiera no es la palabra, el que hablara y el que representara hasta cierto punto a estos personajes,
pues la iba a tener robada, ¿no? O sea, iba a ser muy injusto porque pues iban a ganar. Entonces ninguno los hablamos. Entonces, por ejemplo, justamente cuando ya terminamos de hablar de la antigüedad, comenzamos con el siglo primero y justamente pues hay que hablar de Cristo si se habla del siglo primero. Este episodio, como no hablamos de Cristo justamente por lo que ya acabamos de mencionar, fue San Pedro I, justamente uno de sus apóstoles, el primer papa de la iglesia, el que ganó el episodio. Pero antes de hablar de San Pedro, bueno, Fran, ¿vas a hablar tú de Cristo o lo hago yo? Bueno, yo sí que lo puedo hacer. Vivió 33 Dale, pues. años, creó la pinche puta religión más mayoritaria en todo el mundo. No se sabe bien si tenía superpoderes, si de verdad era un charlatán o era un loco que mucha gente le paró bolas y se construyó algo a su imagen, o tal vez no. No se sabe si existió con certeza o no, porque pues no se saben de sus restos, como que los registros históricos intuyen y parecen demostrar de que Cristo ha existido, pero dentro de todo esto está allí, pero dentro de todo también su legado e influencia es pues innegable, al punto en que puedes viajar a casi cualquier país del mundo y vas a ver una iglesia católica cristiana. Claro, independientemente de si fue cierto o no, de si eres católico, cristiano o no, de si te gusta la religión o no, coño, hoy en día seguimos manejando los años que pasan con base a su nacimiento, ¿no? Bueno, Pues su sí. supuesto nacimiento. Así es. Entonces, bueno, ya hablaremos de personajes que tienen dudosa precedencia, comenzando con Cristo, pero pues independientemente, coño, de si existió o no, o es un conglomerado de varias personas, así como se le conoce hoy en día y como se cree que vivió y que fue, pues es de las personas más importantes también de la historia y por eso justamente está ahí. Pero bueno, ese fue Jesucristo, justamente siglo I. El que sí ganó el episodio fue justamente San Pedro, su primer apóstol, y bueno, no su primer apóstol, perdón, el primer papa de la iglesia justamente, que vivió después de Cristo, o sea, después de la muerte de Cristo por varios años, que murió justamente crucificado al revés, porque fue perseguido por los romanos, ¿no? Y que bueno, básicamente continuó el trabajo que comenzó Jesucristo, ¿no? Entonces no sé qué más decir al respecto de San Pedro, teniendo a Jesucristo al lado, creo que San Pedro no tendrá mucha esperanza, por lo menos por ese lado, ¿no? Pero bueno, ese fue San Pedro, que también fue uno que elegí yo. Después de él tenemos uno de los más parejos, primero que nada, recuerdo esa votación fue muy pareja, y segundo, uno de los debates más fuertes que tuvimos, porque hablamos de los 4 grandes emperadores de Roma, ¿no? Los 4 buenos, por así decirlo, que eran Trajano, perdón, que era Marco Aurelio, que era Adrián, y no me acuerdo el cuarto. Cómodo. Dime. Creo que hablaste de Cómodo. Y Cómodo. No, bueno, sí, ese fue el cuarto que hablamos, que no es el cuarto grande, es el hijo de Marco Aurelio, pero bueno. En ese fue justamente Marco Aurelio que ganó, el emperador filósofo, justamente, uno de los más grandes emperadores de Roma. También tuvo que pasar por lo que fue la peste justiniana, que fue una de las pandemias más grandes de la historia, de las más brutales también. Conquistó Germania, quitó los juegos de violentos, por así decirlo, ¿no? Todo lo que eran gladiadores y todo este tipo de cosas, pues él decía que no tenía ningún sentido, que no tenía ninguna moral. A pesar de que cuando se murió su hijo lo volvió a poner y ya, pero bueno. Pero también es conocido, como dije, por ser bastante filósofo. A pesar de que no es el más grande exponente del estoicismo, se le conoce realmente como uno de los principales y como uno de los primeros grandes políticos realmente con mucho poder en emplear esta ideología que hoy en día que se sigue estudiando, que se sigue practicando por mucha gente. Y bueno, nada, ese fue Marco Aurelio. ¿Qué más puedo decir al respecto, no? Está bien. Bueno, te toca el siguiente, otro robado. El siguiente, ¿lo que quieres que lo diga yo? Bueno, listo. El siguiente también lo eliminamos justamente, bueno, no lo eliminamos, no lo hablamos como tal, porque pues pensábamos que la tenía muy robada, que se podría decir es el más grande emperador de Roma. La cuestión es que no es de Roma occidental, sino de la Roma oriental, lo que más adelante serían los bizantinos. ¿Por qué? Porque este es Constantino I. Este señor es el que muda la capital de Roma a lo que es hoy en día Istambul, antes Constantinopla.
Y más que nada, por lo que es más famoso e importante, es porque este señor elimina la persecución a los católicos, a todos los que tuvieran que ver con la religión cristiana. Y no solo eso, sino que se convierte a esta misma religión y la vuelve la religión oficial del imperio. Es a raíz de esta decisión que más adelante, incluso cuando cae Roma como tal, todos los territorios que fueron controlados ya estaban practicando esta religión. Y estos territorios más adelante serían Francia, España, Inglaterra, que te digo yo, Hungría, parte de Alemania, parte de bueno, todo Portugal, incluso el norte de África en algunas partes, ¿no? Y si todos estos reinos católicos más adelante se formaron siendo católicos, es realmente, casi que exclusivamente, por la decisión de Constantino de haber vuelto al catolicismo como la religión oficial y más practicada de todo el imperio. Y Vaya por eso es que realmente Constantino es mariposa. importante. Dime. Vaya efecto mariposa. Vaya efecto mariposa, ¿viste? Sí. Efectivamente, si tú te pones a pensar, sin Constantino Jesucristo no hubiera sido famoso, ¿no? ¿Sabes? Entonces, o Ahí tienes hubiera un sido una video religión para tu mucho canal. menor el catolicismo. Dime. Ahí tienes un video para tu canal. Ahí está un video para el canal, exactamente. Bueno. Muy bien, perfecto. Ese fue Constantino. Y Y bueno, vengo después yo, viene uno tuyo. exactamente, vengo yo que esta fue una de las victorias sorpresivas de ese episodio. No me acuerdo bien contra Coño, quién fue. bastante. Pero Diofanto de Alejandría, a mí me encanta hablar de científicos y filósofos. Bueno, este era un matemático, el cual creó las ecuaciones diofánticas, que son unas ecuaciones que aún hoy en día se estudian y que básicamente no han sido cambiadas, con alrededor de unos un poquito menos de 2000 años de historia, unos 1800 años de historia, más o menos, lo cual para hablar de ciencias es algo bastante impresionante que haya logrado, y por esta hazaña muy sencilla, One Hit Wonder, pero pues ahí le sirvió para ganar ese episodio. Está muy bien, Diofanto. Justamente la siguiente, la primera mujer que ganaría, también es de Alejandría. Esta vez sería Hipatía de Alejandría, una de las últimas grandes científicas y filósofas que daría el Imperio Romano, porque aquí ya comenzamos a hablar de la caída como tal del Imperio Romano, por lo menos de Occidente, ¿no? Y la decadencia hasta cierto punto del de Oriente, porque pues no sería lo mismo jamás y nunca, ¿no? Pero bueno, Hipatía nace en Alejandría, justamente, ciudad hoy en día que se encuentra en lo que es Egipto, ya casi no existe nada de esta ciudad, ya, o por lo menos de cómo fue, y ella fue una gran mente, no solamente en astronomía, sino también en matemáticas. Fue una gran profesora, la primera profesora mujer de lo que fue el Imperio Romano para esa época, ¿no? Ella siempre estuvo muy atada a todo lo que fue la biblioteca de Alejandría y trató de preservar todos sus textos, ¿no? Ella sería asesinada más adelante justamente cuando comienza a decaer el imperio y comienzan a haber muchas peleas internas, ¿no? Entre judíos, católicos, paganos, ¿no? Que era o sea, todos los que creían en Mitra, todos estos dioses romanos, ¿no? Y ella es asesinada por justamente en medio de una pelea entre católicos y judíos, ¿no? Pero ella, por lo que es más reconocida también, no recuerdo muy bien ahora si es el astrolabio o el sextante, Fran, ¿tú te acuerdas? Ese era tu personaje. Coño, no, bueno, pero ¿hace cuánto hablamos de eso? Creo que fue el astrolabio, si no estoy mal. Pero básicamente hoy en día es un símbolo muy importante de lo que era la fuerza femenina en una época donde eran demasiado oprimidas. Y una gran mente del mundo, y esa era Hipatía de Alejandría. Después tenemos a alguien que era bastante científico y bastante pacífico, ¿verdad, Fran? Igualito que Hipatía. Así mismo es, viene después el que fue el ganador Atila el Uno, el cual yo dije y El aún me azote. paro en mis palabras de que gracias a él fue una de las bases de la diplomacia en los años venideros, pero bueno. Yo sí me burla de eso. Ajá. No, Ajá, tú no pero dijiste ganó, tú dijiste pero ganó. feudalismo, una vaina, tú dijiste feudalismo, creo que fue lo que dijiste tú. Sí, una vaina así. Pero ganó, tuvo la Ujú, razón. ujú, Nada, Atila, el uno del azote de ujú. Dios, estas tribus nómadas vinieron, por así decirlo, y aprovecharon este caos que existía en la caída del Imperio Romano. Más bien, ellos terminaron de darle la patada al banquito para que el Ujú. Imperio Romano se terminara de ahorcar, y arrasaron con la mitad de Europa, que le tuvieron temblando a todo el mundo, y que aún hoy en día estas propias historias de, bueno, igual exagerada su sanguinidad, así de los sanguinarios que fueron, pero de Sí, que sí, sí. gracias a ellos, en gran Sangrientos. parte,
terminaron o sea, indirectamente, porque no fue a propósito, de configurar cómo se terminó dividiendo, la verdad, y fragmentando lo que sería este imperio en Europa para el escenario que nos ocurriría después, empezando la época del feudalismo y la Alta Edad Media. Y ahora vienes tú. Exactamente, justamente de este feudalismo y Edad Media comenzamos con una leyenda, no hay otra forma de decirlo, que hoy en día se sigue sin saber realmente qué tan verídica es, si la persona existió o no. Pero comenzamos con uno de los primeros reyes que se han documentado hasta cierto punto de la historia, primer rey católico por lo menos, ¿no? Y es justamente el rey Arturo, del cual hemos visto 1.000.000 de películas, del cual hemos visto 1.000.000 de series, del cual la historia se cree que realmente estaba basado en un general romano que estaba ahí y que se había negado realmente a abandonar la isla cuando el imperio se estaba retrayendo de la isla. También se cree que simplemente es una mezcla de leyenda galesa con leyenda escocesa, con leyenda inglesa, ¿no? O sea, todo lo que eran mucha leyenda druida incluso. Pero sin duda alguna el rey Arturo, todos hemos escuchado la historia de este señor, que es un carajito, que está un mago, el mago Merlín, que él saca Excalibur de la piedra, y bueno, lucha contra todos los bárbaros, si se puede llamar así, los sajones, ¿no? Toda esta gente que venía de Escandinavia, del norte de Europa, y que estaban invadiendo como tal la isla inglesa, la isla británica. Y ya, ese es el rey Arturo. Realmente es una leyenda que de nuevo hoy en día se sigue hablando bastante, que todo el mundo ha escuchado el rey Arturo, todo el mundo sabe la historia de la espada en la piedra, y ha sido una inspiración grandísima no solamente para literatura, sino incluso también para muchísimos reyes, porque hasta la propia época de Hitler, Hitler que decía que era misión de ellos invadir las islas británicas porque sus antepasados fueron frenados por el rey Arturo, ¿no? Hasta hace muy poco realmente, varias décadas nada más, es que se comenzó a investigar y a decir que tal vez Arturo no existió, pero siempre fue leyenda común, siempre fue una persona que por lo menos en las islas británicas agarraba muchísima fuerza y hacía que muchísima gente se pusiera detrás de una causa justamente por el rey Arturo, ¿no? Muy bien. Y aquí muchos estarán esperando porque entre este personaje y el siguiente que voy a hablar ahorita, hubo uno que no sé si lo quieres decir tú, Rafa, de que, bueno, digamos que es la contraparte de Jesucristo, por así decirlo, que es Mahoma, que tampoco Mahoma, porque obviamente justamente, estaba robado. es muy cierto. No, bueno, si quieres dilo tú. Yo ahorita hablé de Constantino, entonces yo creería que estaría chévere que hables tú de Mahoma. Nada, Mahoma que nace por ahí en Arabia, honestamente no me acuerdo, creo que fue en la Meca. En Medina. No, Medina. él nace en Medina. Nació en Medina y muere en la Meca, entonces. Medina, Arabia Saudita hoy en día. Sí. Nada, Mahoma nace y él vive su vida tranquilo hasta que de repente tiene unas visiones en la cueva en donde se le baja Dios y le dice que no, que es que se han desviado en mi plan original. Entonces tú, Mahoma, tienes que hacer la guerra santa y con estas nuevas leyes, y bajó el ángeles y le dieron otra vez el Corán, el libro de escrituras sagradas. Así que ve y mata este coñazo de católico y de personas aquí en Arabia. Y conquista todas estas tierras y crea uno de los imperios más grandes de la historia. Exactamente, y crea uno de los imperios más grandes de la historia y después te vas a morir casado con Fátima y vas a dejar un peo entre todos tus primos. Más o menos. Y uno de esos primos es tuyo. Vas a ser pues sinónimo irreverente y la reverencia, no irreverente, sino la reverencia de pues la segunda religión más mayoritaria del mundo después del cristianismo, y están muy pegaditas porque son como 2.500 millones de 2.500 mil millones de católicos y 2.100 bueno, millones de puede ser, hace tiempo no reviso los números. Están parejitos, están cerca. Sí, no, bastante. Y nada, este es Mahoma, y después viene uno que fue el ganador mío, que se llama Muawiyah primero. Entre todo este pego, aquí Rafa lanzó uno de los primos de Mahoma, que es Ali. Claro que Ali es no me acuerdo, como que el que creó los musulmanes. Sunitas, creo que. Chiitas, yo no me acuerdo. O sea, sabemos Fran y yo tenemos bien claro cuál es la diferencia entre sunitas y chiitas, sí. No nos recordamos quién creo que. Exacto. Pero si no me equivoco, fueron los chiitas, que eran los minoritarios.
porque sunitas también son como el 70% de los musulmanes y los chiitas son el resto de los otros 30%. Pero Muawiyah I no era ninguno de estos dos. Él fue el que hizo el primer califa de la dinastía de los Omeya, que fue esta gran dinastía que agarró el norte de África y sobre todo España, en el que literalmente agarraron casi toda la península ibérica, solamente dejaron ese huequito arriba en Asturias y en lo que es el País Vasco actualmente. Y bueno, marcharon a Francia también, y más adelante hablaremos quién lo frenó. Exactamente, que aquí, bueno, ahí tienes tu segue. Ahí está, bueno, es Carlomagno, obviamente el siguiente. A este también lo sacamos porque estaba muy robado en esa época. A pesar de que en ese episodio ganó Charles Martel, que sería realmente una continuación de Carlomagno, básicamente. Ese es mío, él ganó, ¿no? Pero bueno, Carlomagno realmente no es el primer rey de Francia, si se le puede decir así. Ese punto se le podría dar a Alarico, que fue uno que elegiste tú, si no estoy mal, Fran. Sí. Pero sí fue realmente el primer rey fuerte de Francia. ¿Por qué? Porque como los visigodos, que eran los que estaban en España en ese momento. Alarico fue el primer rey visigodo en España. Pero Alarico gobernó en lo que es hoy en día la Britania, o sea, francesa. Entonces se podría decir que es el primer rey francés, ¿no? Pero bueno, como los visigodos justamente no pudieron frenar a los omeyas, y solamente los asturianos pudieron hacer fuerza, los omeyas trataron de marchar por lo que hoy en día es Cataluña y subieron a lo que es Francia, ¿no? Sería justamente Carlomagno el que reúne a todas estas facciones, por así decirlo, de godos, de francos, de galos, de todas estas etnias y todas estas sociedades y culturas de la zona, ¿no? Y en nombre de Vercingetorix, que sería uno de los que habría luchado contra Julio César, que también, Frank, creo que habremos hablado en algún momento, no recuerdo bien, lo mencionamos, y en nombre de todo lo que era la zona de Francia y el catolicismo, logra frenar a los omeyas y justamente echarles para atrás un poquito hasta que llegan a España, lo que era visigodo, y dijeron, bueno, eso es peor de ellos, y que tardaron 1000 años en reconquistarlo, pero bueno, Carlomagno hizo lo que tenía que hacer en Francia, y realmente fue Carlomagno el rey católico más fuerte de esa zona, no solamente cuando él estaba vivo, sino hasta 200, 300 años más adelante. Tanto así que, bueno, Carlomagno estuvo inmiscuido en ver quién elegía al Papa, ¿no? En ver cómo se manejaba la política en la época. Y de hecho, todos los reinos católicos de la zona, ya fueran en Lombardía, lo que era el norte de Italia, ya fuera incluso en la zona papal, lo que era Roma, ya fuera también en el resto de Francia, más adelante cuando los asturianos se volvieran Castilla, León, Aragón, Inglaterra, Gales, Escocia, todos estos reinos católicos utilizarían realmente la forma de gobierno, este principio feudal como tal, y el estatus y el orden político que habría establecido justamente Carlomagno. Y se llama Carlomagno, Carlo el Grande, es por una razón. Muy pocas personas en la historia de gran nombre van a recibir este título de Magno al final de su nombre. Y es porque no solamente marca un antes y un después en su país, sino bueno, en todo realmente, en toda la historia del mundo. Y ese fue Carlomagno, que no lo hablamos, pero sí hablé de Charles Martel. Y Charles Martel no sería rey de Francia, sería el asesor justamente de uno de los descendientes de Carlomagno, que sería un niño muy joven en esa época, y sería Charles Martel el encargado de mantener a Francia unificada, porque vemos que después de que muere cada rey grande, como por ejemplo Alejandro, como por ejemplo Gengis Khan, como por ejemplo el propio Carlomagno, cada vez que se mueren estas grandes personalidades, se tratan de separar todo lo que conquistaron. Y Francia realmente no se dividió en otros 4 o 5 reinos, fue gracias a Charles Martel. Él mantuvo todo el imperio junto, todo el reino junto. Y bueno, se le considera también uno de los padres fundadores hasta cierto punto de Francia, y por eso fue que también lo elegí y ganó en ese episodio. Y bueno, ahí hablamos de Charles Martel. El siguiente episodio fue uno que le dolió un poco a Fran. Los siguientes 2 episodios les dolería a Fran, porque él dice que solamente estos 2 personajes ganaron solo porque una serie es popular, ¿no? Yo estoy totalmente en contra de lo que dice Fran, pero no voy a negar que la popularidad no sé si les ayuda un poquito. Y sí, es porque es una serie popular. Listo.
de nuevo, hemos hablado de personajes que tal vez no existieron, ¿no? Que tienen sus dudas. Y este no es la excepción. Ragnar Lothbrok, mucha gente lo conoce por la serie de Vikings, es algo así como el rey Arturo nórdico, ¿no? Este señor, a pesar de que se dice que nació en Noruega, también fue un rey importante en Dinamarca, en parte de Suecia, y también habría asediado muchísimas partes de Europa, ¿no? A este se le conoce por las grandes sagas vikingas, ¿no? Las grandes sagas nórdicas escritas en Islandia años más adelante. Y se dice que incluso era un descendiente directo de Odín, ¿no? Si vamos a hablar de dioses, bueno, también toca mencionar a Odín de vez en cuando. Y Ragnar es importante porque todo lo que fue el inicio de la era dorada vikinga realmente se le acredita a él según las sagas. De nuevo, podemos hablar de que tal vez él es la mezcla de muchos personajes al mismo tiempo. Pero lo que sí sabemos, y no solamente por las sagas, sino por registros en Inglaterra, en Francia, en Italia, en Rusia más adelante incluso, ¿no? En Portugal, en España, en toda esta zona, es que los vikingos estuvieron por todos lados. Vikingos como Ivar the Boneless, Ivar el Deshuesado, como Björn Ironside, todos estos hijos que salen en la serie de Vikings fueron vikingos que realmente sí existieron, y hay registros de ellos. Tal vez de Ragnar no hay tantos, pero de todos sus hijos sí. Y más adelante vikingos como Rollo, como Edward Bloodaxe, que más adelante también estaba Bluetooth, que justamente es el nombre de esta tecnología es en honor a esta persona, ¿no? También estaría, bueno, estos grandes vikingos, muchos se inspiraron fue justamente en la historia de Ragnar, y se dice que fue Ragnar el primer vikingo en llegar a Inglaterra. Y bueno, para los que no saben, los vikingos conquistaron el 95% de Inglaterra, solo le faltaba una pequeña parte, un pequeño reino en el sur que se llamaba Wessex, y que al final lograron devolverlo, ¿no? Fue algo similar así como la conquista española después de que los árabes los hubiesen conquistado también, ¿no? Y bueno, ese fue Ragnar. Después hablo de Rollo, justamente el siguiente siglo lo gana también un vikingo, que sería Rollo, que también sale en la serie, pero a pesar de que en la serie dicen que es su hermano, no tiene nada realmente no es hermano de él en la historia real, no tienen ninguna conexión. Rollo, justamente, es uno de los vikingos más importantes, no solamente por todo lo que hizo, y no solamente porque también estuvo en Rusia, estuvo en el norte de África, estuvo en todos lados, sino porque él le estaba dando tan duro a los pobres franceses que los franceses le dijeron: mira, te vamos a volver duque de Normandía, te vamos a dar todas estas tierras, vas a ser un rey, vas a hacer todo lo que tú quieras si nos dejas quietos, coño. Y Rollo los dejó quietos. Más adelante incluso un descendiente de Rollo, que también sería uno de los que ganaron, que creo que no lo tenemos anotado, Franz, si no estoy mal. ¿Cuál? No ganó Guillermo el Conquistador, William the Conqueror no ganó. Ese fue uno de los que cambió. Ese fue uno de los que cambió. Coño, mira, ahí spoileé un poquitico, pero bueno, nada. Justamente uno de sus hijos sería rey francés, rey de toda Francia, y no solamente de Francia, sino que también conquistaría Inglaterra, ¿no? Y Rollo, bueno, también uno de los vikingos más importantes de toda la historia. Me parece. Después de 2 horas de hablar yo, porque bueno, nada, Fran no tenía muy buena suerte al principio. 2 horas. Bueno, el siguiente sí ganó. Este sí es un héroe, un ícono nacional del cual aún se siguen mencionando en la política española, sobre todo. El Cid Campeador, como a Rafa le gusta también mencionar, un mercenario loco repartiendo espadas por toda España. Repartiendo espadas por toda España. Y eso fue. Parece mejor que un vikingo loco repartiendo hachazos por todo el norte de Francia. Bueno, ese también existió. Bueno. Y fue rey. Bueno, no, duque, perdón. Bueno, y fue. ¿Cómo es que era? ¿Rey de Valencia? ¿Como por 2 semanas? No. El protector de no sé qué mierda, una cosa así era. Un cargo ahí todo. Valencia, yo sé que fue como por 10 días, 11 días, una independiente. Pero bueno, el Cid Campeador, de paso, o sea, de Rafa antes, en el episodio de Movilla primero, él había hablado de Don Pelayo, que fue el primer héroe, por así decirlo, hispánico, que él repelió en una montaña por allá, el coño de su madre, en Asturias. La batalla de Covadonga. La batalla de Covadonga. Pero el Cid Campeador es el imaginario del héroe español, de este soldado grande que pelea, que no solamente se lleva bien con los españoles, sino que es bondadoso, que tiene un moral
que pelea del lado, que pudo pelear, o sea, del lado también de los árabes, por lo que él consideraba correcto ante gobernantes corruptos, y que al final, o sea, él muere como un mártir, ¿verdad? Su historia ha trascendido también a través de los siglos por este mismo ideal y por esta imagen de que él era una persona que en sus filas podía tener a musulmanes y a católicos, pero que al final se sentían identificados y defendidos por él. Y este es el Cid. Está muy bien, está muy bien. Justamente después del Cid llegamos a lo que era los 900, no mentira, los 1000 y piquito, ya estamos hablando, perdón. Y algo muy importante pasó en la historia, que fueron las cruzadas, por lo menos importante para el mundo europeo, ¿no? Junto con las cruzadas, bueno, había muchos reyes, había mucha gente de la que hablamos de Ricardo Corazón de León, hablamos de Saladín, pero también hablamos de alguien que para nosotros fue sorpresa haberlo visto ganar, y fue justamente Hugh de Payet. Hugh de Payet, para nuestros amigos que no hayan escuchado ese episodio, es el fundador de los Caballeros Templarios, es el fundador de para mí es el más crudo de todo. Es el fundador de esta gran orden. Uno realmente, cuando habla de los templarios, todo el mundo sabe quiénes son los templarios, pero es difícil que nombres salgan, ¿no? Y estos señores que realmente fueron una orden que simplemente se dedicaba a proteger a lo que eran peregrinos yendo de Europa a Tierra Santa. Ese era su único objetivo primero. Terminaron fundando los primeros bancos de Europa, terminaron formando una de las grandes órdenes más poderosas de la historia, que hoy en día son tema de conversación para conspiraciones locas y para videojuegos incluso, para todo tipo de cosas, leyendas, ¿no? Todo tipo de cosas locas salen de los templarios. Y al final incluso llegarían a tener tanto poder en Europa que el rey de Francia incluso los mandaría a destruir y a descomulgar a todos por miedo a que la deuda que él tenía con ellos fuese cobrada en algún momento, o que incluso quisieran derrocarlo y formar un gobierno templario, ¿no? Que incluso lograron hacer en Chipre, pero que tal vez podía pasar en Francia. Y todo esto fue porque Hugh de Payet, que decidió, un caballero francés, decidió crear esta orden. Y para nosotros realmente fue una sorpresa que haya ganado, más cuando tienes a Ricardo Corazón de León y a Saladino, dos héroes de sus respectivos bandos que hoy en día siguen siendo nombrados todo el tiempo en todos lados, ¿no? Pero bueno, ese fue Hugh de Payet, pues. Después vino Marco Polo, que ya es un nombre un poco más común que Hugh de Payet. Marco Polo simplemente al principio de su vida era un mercader que tuvo la mala suerte de haber sido capturado en la ruta de la seda y haber estado... bueno, nos saltamos a alguien, Fran, ahorita ya lo digo. Decir yo, pero termino. Sí, disculpa. No, comienza... No, coño, no puedo hablar de Marco Polo sin Gengis Khan, dale tú primero. Uno de los que obviamente la tenía robada en este entonces, porque hizo el Gran Khan, Gengis Khan, que hizo uno de los imperios más grandes y extensos. Segundo más grande de la historia. Desde Alejandro Magno, exactamente. Y pues nada, esta fue una persona que hizo ese imperio casi desde cero, no vamos a quedarnos mentiras, que sus dominios iban desde China, que tuvieron que construir una gran muralla al frente para que no siguiera jodiendo. Y no sirvió. Y no sirvió. Hasta ¿cómo es? El oriente de Europa. Sí, el oriente. En donde llegó hasta allí, donde sus grandes ejércitos, pues, tenían desfavorecidos a a lo que en este momento yo creo que era el Sacro Imperio Romano Germánico. También provocaba fascinaciones esto eran las ciudades-estados italianas, que hacían muchos negocios y comercios con él. En la misma ya era una España que se estaba empezando a reconquistar dentro de todo, muy poco a poco. Y nada, es uno también de los más bárbaros, que literalmente es como que creo que era como el 10% de la población de la humanidad. No, hoy en día es el 1.5, una cosa así. Pero el 1.5% de la población humana es descendiente de una misma persona, que es este carajo, que se reproducía como un conejo. Él no como un conejo, digamos. Mujeres de él parían 1 o 2 veces al día, todos los días, ¿no? Pero bueno, ese fue Gengis Khan. Justamente después de Gengis Khan, como todos los grandes magnos, a pesar de que, Gengis Khan significa, si no estoy mal, el Gran Khan, incluso, justamente mongol, ¿no? Vino una separación grandísima de su imperio entre todos sus hijos, ¿no? Hijos y más adelante nietos. Entre ellos Kublai Khan, que sería
uno de los que hablamos, pero que no ganó, pero Kublai Khan sí sería el que capturaría al que sí ganó, que fue Marco Polo. En Mongolia, esta zona de Mongolia que era controlada por Kublai Khan, más adelante sería lo que es hoy en día China. Los mongoles están separados en grandes grupos, estaba la Horda Dorada en Europa, pero Marco Polo cayó fue en la parte china de Mongolia, de este gran imperio mongol separado ahora. Aquí aprende muchísimas cosas, aquí deja de ser prisionero para volverse asesor del gran Kublai Khan, y cuando vuelve a Europa trae consigo un pequeño secreto que estaba en China y que los mongoles se habían apropiado y que nadie sabía cómo era, o sea, cómo funcionaba. De hecho, cuando los mongoles... ¿Ah? No era la pasta. No, no era la pasta. Cuando los mongoles incluso lo usaban contra los europeos decían que eso era magia negra, ¿no? Y sería la pólvora. Cuando Marco Polo llega con la pólvora a lo que hoy en día es Venecia, ¿no? Y esta idea y este nuevo descubrimiento se esparce por toda Europa. Bueno, ya saben lo que pasa después cuando mezclamos europeos con pólvora, ¿no? Y por eso es que también es muy conocido, justamente también era escritor, escribió los viajes de Marco Polo, donde realmente es bastante curioso, para que tenga la oportunidad de por lo menos echarle un ojo, ver justamente el punto de vista de un europeo, que en ese momento Europa se creía el centro del mundo, llegar a ver toda la tecnología y todos los avances que estaban viendo en Mongolia cuando ellos pensaban que eran simples bárbaros y ya, ¿no? Pero bueno, nada, ese fue Marco Polo. Después de Marco Polo, ¿quién tenemos, Fran? Polo viene, y este es uno de los que cambió. Si quieren saber por qué cambió, porque este era el resultado obvio del episodio, pero previamente había ganado otro que a Rafa y a mí nos sorprendió, pero bueno, el ganador de este, ya estamos en el siglo XIV, ya estamos por los años 1300, es Dante Alighieri, es la primera vez aquí, yo creo que desde los filósofos, bueno, Marco Aurelio, filósofo rey, y de Hipatía, que también habló un poquito de esto, pero era más científica. Pero Dante Alighieri es el primer escritor y poeta, y obviamente, su obra más famosa, que todos la conocen, tiene hasta un videojuego, que es El Infierno, de Dante Alighieri, o sea, la Divina Comedia. En este caso, que también tiene las partes del purgatorio, también tiene la parte del cielo, y que es una de las obras más leídas y estudiadas en toda la historia de la humanidad. Dante también con esta obra se conoce como el precursor del idioma italiano, o sea, el idioma de todo un país. A su vez es uno de los primeros prerrománticos, que es un movimiento, prerrenacentistas, perdón. Un movimiento que después sería, entre ellos, el movimiento donde estaría el siglo de oro de la poesía española, por poner un ejemplo nada más, y que dominaría todo lo que sería Europa en ese momento, y que es alguien que con su arte, con su lírica, por así decirlo, pues marcó un nombre en la historia. Muy bien, Dante. Creo que yo spoileé un poquitico antes quién fue el que había ganado originalmente. No, es que no era... ¿no? O sea, bueno, el que ganó originalmente era uno que se llamaba Timur, que decía que era nieto de Gengis Khan, pero pues no, sí, se lo sí, inventó, sí. y No que al tenía, final fue un loco del sudeste asiático que mató como 17 millones, mató como el sudeste asiático no es. 30% de la población humana de ese entonces, como 17 millones de personas. Pero, sí, bueno, sanguinario y ya. Pero bueno, ya hablaremos de sanguinarios más adelante. Seguimos, amigos. Después de Dante viene Gutenberg, una persona que para mí también de los más importantes en la historia. ¿Por qué? Porque Gutenberg es de estos monjes católicos en ese momento, que no comía cuento, que decía que esto era una tontería, y decide realmente crear no su propia religión, sino una variación más realista y menos corrupta del catolicismo. Te estás confundiendo. Verga, marico, sí, me estoy confundiendo. Ya te iba a decir yo, ¿qué verga estás hablando? Coño, sí, me estoy confundiendo con otro bastante importante. Sí, no, discúlpeme, mala mía, me estoy confundiendo. Creo que ya me confundió antes con eso en algunos videos. Yo esos dos los confundo mucho, pero bueno, nada. Disculpen, Gutenberg era simplemente un tipo que tuvo una buena idea de crear la imprenta. Básicamente eso es todo, no puedo decir más nada de Gutenberg, obviamente. Eso se explica. Sí, Gutenberg era un alemán que no era católico, o sea, no es que no era católico, era... No, yo creo, ya era protestante, de hecho. Era protestante.
no era artesano, pero era bueno con las herramientas y todo. Y un día dijo, coño, si yo tengo una fichita que dice A y tiene tinta y una B y la vaina y puedo hacer, coño. Entonces, bueno, logró hacer algo que hoy en día sigue marcando un antes y un después, honestamente. Se le considera uno de los inventos más importantes de la historia por la producción de libros que pueden venir más adelante. Y justamente el primer libro que se imprimiría en la historia sería la Biblia de Martín Lutero, que era la persona con la que lo estaba confundiendo. Siempre los confundo, no sé por qué. Pero bueno, nada, ese fue Gutenberg. Disculpen mi slip ahí en ese momento, pero bueno, nada, ese fue Gutenberg. Ajá, ¿quién viene después? Vlad Tepes, mira, también mío, que Fran está indignado que haya ganado Vlad Tepes en este episodio. Indignadísimo estaba él, pero bueno, si este nombre no les suena mucho, amigos, Vlad Tepes también es conocido como el Conde Drácula. Este fue un rey rumano que en esa época estaba luchando fuertemente contra el Imperio Otomano. Recuerden, los otomanos eran musulmanes. Uno de los personajes de los que hablamos, que fue mi otro personaje en ese episodio, que sería Mehmed II, el más grande de los reyes bueno, de los sultanes del Imperio Otomano. Él luchó contra esta persona, ¿no? Porque pues los otomanos estaban avanzando justamente en Rumania. A pesar de que Vlad Tepes era simplemente un rey de la zona, un conde de la zona, no era la gran cosa, y Rumania era pues bastante pequeña en esa época, era muy conocido por lo sanguinario que era. Era Vlad Tepes el empalador. Él empalaba gente por todos lados, cortaba la cabeza de sus enemigos y se las llevaba en platos de plata a sus aliados incluso, ¿no? Fue su brutalidad, todo lo sangriento que era, que más adelante harían que bueno, que se escribiera justamente la historia del Conde de Drácula basada. Bueno, que lo hizo famoso en la historia, ¿no? Exactamente, porque pues, sí, o sea, si quitamos que realmente se basó su historia para escribir el Conde de Drácula, Otro puto sanguinario más de la época. fue otro monarca, fue otra persona poderosa con muy sangrienta la historia y ya. Hubieran Pero hecho que Drácula de Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta. no, bueno, pero se hizo de Vlad Tepes, papá, y Vlad Tepes ganó por bastante ese episodio, si no estoy mal. Y bueno, fue la inspiración directa para Conde Drácula, de nuevo, algo bastante relevante hoy en día, y su leyenda sigue. Y ese fue Vlad Tepes. ¿Quién vino después, Frank? Y ahora Copérnico, ese es Nicolás tuyo, ¿no? Copérnico. Uh-huh. Nicolás Copérnico, que bueno, fue uno de estos científicos, sobre todo astrónomo, que él tuvo una idea, que la probó científicamente, que digamos fue revolucionada para la época porque empezó a decir de que, mire, es que nosotros no somos el centro del universo, No. ya somos el centro del sistema puto solar. El Sol es el centro. Cabe recalcar una cosa, los griegos y los romanos ya sabían eso, ¿no? No, como tal, no, sabían que la Los Tierra era antiguos redonda. griegos y romanos sí sabían eso, pero bueno, sí. Sabían eso, que sabían que era redonda, que es distinto. Ajá. Pero bueno, ganó Nicolás Copérnico por algo, porque no me acuerdo contra quién lo pusiste tú, que no ganaron. Entonces, pero bueno, solamente por esta simple idea fue perseguido por la iglesia y casi quemado en la Inquisición, y que él al final se quedó calladito para morirse tranquilo. Pero él es uno de los padres de toda la astronomía moderna. O sea, ahorita vemos Elon Musk queriendo ir a Marte, y gracias a gente como Copérnico hace muchísimos siglos, es que una gran cantidad de astrónomos que se dedicaron a estudiar el cielo, y obviamente Copérnico no fue el único. Más adelante está Galileo, más adelante también está Kepler, que nunca lo mencionamos ni lo hablamos, pero él fue de los primeros de que verdad dijo, no, es que aquí hay algo más. O sea, aquí la iglesia está equivocada con lo que nos está diciendo. Nosotros, con la observación, con la ciencia, somos lo que tenemos el deber, por así decirlo. Pues mira, esta es la realidad y es el mundo y la ciencia natural. Y ese fue Nicolás Copérnico. Está muy bien, está muy bien. Después de Copérnico, ¿quién vino? Bueno, la segunda mujer que habremos no hablado de, sino la segunda mujer que habrá ganado en estos podcasts, ¿no? Que sería Elizabeth I, la gran Elizabeth, ¿no? Esta reina que heredó un imperio, bueno, no, un reino británico, estoy viendo un imperio, el reino de Inglaterra bastante segmentado por estas guerras entre protestantes y católicos que habían. Ella de hecho no era la legítima hija de su padre hasta cierto punto, porque pues se divorció como 3 veces y ella como era la segunda. Entonces, bueno, había muchos problemas ahí. Dime. De Enrique VIII. De Enrique VIII, justamente, el primer rey protestante de la historia. Pero bueno, Elizabeth al final es muy famosa por haber establecido un control fuerte en Inglaterra,
por haber acabado con estas disputas a pesar de que no habían católicos. Y no solamente por eso, también fue la monarca que estuvo pendiente y que nombró y que estableció la primera colonia británica en América, que sería Virginia. Sería nombrada en su nombre porque ella sería conocida como la Reina Virgen, a pesar de que no era virgen. Y también es conocida por haber repelido la más grande naval de la historia para esa época, segunda en la historia del mundo como tal, que sería la Armada Invencible Española. Justamente Felipe II estaría indignado por lo que estaba pasando en Inglaterra con los católicos y mandaría la segunda naval más grande de la historia. Los británicos la repelieron, en parte porque realmente uno no puede decir que fueron los británicos la que la destruyeron, fue las tormentas, porque esa historia es una tontería, tienen que ir a buscarla, tenemos un video de eso, realmente no entiendo cómo coño los españoles fueron tan pendejos en esa época, pero bueno, nada, el punto es que fue Elizabeth la que realmente logró establecer a Inglaterra como la potencia de esa época. Se dice que realmente España en ese momento era el imperio donde el sol nunca se ponía, y era el imperio más rico y grande del mundo. Pero justamente después de este encuentro y después de que Inglaterra comenzó a tener colonias y a comenzar a esparcirse, es que se dice que el puesto de superpotencia mundial pasó de España a Inglaterra, y fue justamente también precedido y comenzó todo este movimiento con la reina Elizabeth, y bueno, por eso fue que ganó la reina Elizabeth. Me parece. Viene Galileo, ¿fuiste tú o fui yo? Honestamente no me acuerdo. Galileo Listo, fui yo. dale tú, no me acuerdo, por eso te digo. No, Galileo fui yo. Recuerdo que a mí me gusta más lo científico. Bueno, Galileo Galilei, así como yo te había hablado de Copérnico, Galileo Galilei, siguiendo un poco, por así decirlo, espiritualmente, porque ellos no coincidieron como tal históricamente, pero espiritualmente siguió el testigo de Copérnico. Galileo también le gustaba mucho pues mirar a las estrellas, más bien el prototipo de telescopio, imagínate un telescopio, es de Galileo. Rafa hablaba un poco de Hipatía, y yo creo que Hipatía fue la que creó el sextante, porque creo que Galileo fue el que hizo el astrolabio, si no me equivoco. Aquí podemos estar... Uno de los dos fue de cada uno. Ajá. Exactamente. Que bueno, ayudaría mucho toda esta época de navegantes, como Magallanes, circunnavegando el mundo, entre otros, para guiarse por las estrellas. Así mismo es. Y Galileo también fue otro en el que sus teorías del cielo, de astronomía, sí fue uno que sí que le metió más caña a la iglesia, y que la iglesia sí también le quería meter no solo caña a él, sino candela. También fue uno de estos grandes desafiantes de que literal el Papa le dio el perdón papal hace como unos 15 años, si no me equivoco, unos 10 años, una vaina demasiado absurda. Pero bueno, Galileo es otro de estas grandes, por así decirlo, luces en esta época. Ya no eran las tinieblas como tal, pero pues sí estaba bastante oscura, de la ciencia, que también pasaría a la historia como uno de los otros padres de la astronomía en general. Muy bien, y de alguien tan iluminado y tan centrado como Galileo pasamos a uno igualito, que sería Edward Teach. Para los que ese nombre tal vez no les suena mucho, es porque no es conocido por tener ese nombre. Él es conocido de todo. Él es conocido por su apodo, que sería Barba Negra. ¿Quién es Barba Negra? Bueno, el pirata más famoso de la historia. Teach realmente habría comenzado como simplemente un hacendado en Jamaica. En la época de los corsarios habría luchado por Inglaterra, se acaba la guerra con España, no sabía qué hacer, se vuelve pirata. La cosa es que el tipo era uno de los piratas más ávidos de la historia, y donde ponía el ojo, ponía la bala prácticamente. Pero él no es famoso por su eficiencia, él es famoso por su imagen, por esa barba larga con velas que le salían de ahí, por siempre tener esa boca llena de caries, sus dientes negros, ese pelo negro largo, ese sombrero lleno de fuego, ¿no? Él realmente inventó prácticamente, por lo menos en lo que era el Caribe, la guerra psicológica, y sería uno de los padres fundadores de la primera y única república pirata en Nassau, el primer intento de democracia, dato curioso, en todo lo que era el territorio americano, sería de piratas. Él muere de sífilis, se vuelve loco. Bueno, no, lo asesinan, pero ya tenía sífilis y está vuelto loco. Por eso es que incluso asedió ciudades británicas, pero más adelante serían estadounidenses. Y hoy en día uno, cuando habla de piratas, se le viene en la imagen ese tipo con el parche y la barba negra larga y todo loco, y la pata de palo. Ese es Barba Negra. Ese es realmente el legado de Barba Negra, de Edward Teach. Y bueno, tú estás indignado porque ganó,
pero ganó, así como Vlad Tepes, ¿no? Está bien. En este medio, aquí viene uno de que no lo hablamos porque la tenía también demasiado robada, que es Isaac Newton. Para mí, Isaac Newton es fácilmente top 2, solo se lo pelea con Einstein, por ahí, de científicos más importantes de la historia. Incluso yo pondría a Isaac, si bien a Rafa le gustan mucho pues, los políticos, los militares, la gente sanguinaria, pues Isaac Newton es una persona muy impresionante, y yo lo pondría incluso más arriba de todas esas personas, porque sí, porque yo, al final yo lo veo como que, mira, sabes que las configuraciones políticas, los ideales van y vienen conforme cambian las sociedades, pero pues la ciencia se queda en su mayoría pues como ciencia, o sea, se queda allí escrita, porque hay muchas que se intenta la falsabilidad, se intenta probar mediante el método científico, que lo creó David Hume, que bueno, probar de que esto es algo que de verdad funciona y que esto es que simplemente es así, es exacto. Isaac Newton es una persona que a punta de tinta y plumero y una velita en su tiempo libre, porque él no era científico a tiempo completo, que esto es lo más impresionante de todo, simplemente te sacó la ecuación de la gravedad, te creó 3 leyes de la termodinámica que hoy se estudian y son las bases de toda la ingeniería, de todos los mecanismos que existen en el mundo, que se utilizan a nivel cósmico para estudiar fenómenos en el universo como la entropía, ¿verdad? En su tiempo libre, porque él era alquimista y él le encantaba estudiar alquimia y él nunca consiguió, imagínate, si la alquimia no existe porque Isaac Newton no la descubrió, dentro de todo, ¿verdad? Y es uno de los científicos más importantes en la historia y está en el podio, y aún así con muchas menos, o sea, con muchas más limitaciones que el mismo Einstein, porque pues Einstein tenía las teorías de Newton que basarse para hacer las suyas. Newton se creó las suyas, las descubrió más bien, porque estaban allí, él simplemente las descubrió, pero eso no existía antes de Newton, y a nivel científico es un antes y un después, y le debemos el progreso de la humanidad al día de hoy a Isaac Newton. Está muy bien, Fran. Gracias por lo que se habló, porque pues eso no lo habíamos dicho nunca, claro. Nunca tuvimos el chance de hablarlo, porque pues de nuevo, era uno de esos personajes robados. Y muchos preguntarán, bueno, pero ¿qué pasó? ¿No estamos hablando de siglo a siglo? Pues ya no. Entramos justamente al siglo XVIII y comenzamos a hablar de políticos, de militares, de músicos, de economistas, de filósofos. Ya comenzamos a hablar por materia, ¿no? Por área de por experiencia. Exactamente. Y el primer músico del que hablaríamos, originalmente no había sido el que ganó. Había sido uno de los personajes de Fran. Pero bueno, con el tiempo, así como, bueno, se volteó Timur con otro y se volteó también, bueno, más adelante hablaremos uno que me parece una tontería que se ha volteado, pero bueno. Me parece una tontería que se ha volteado, yo no estoy llorando como tú. Vendría un personaje que, aunque yo elegí, no defendí, porque ahí habría sido la participación de nuestra única invitada como tal a este podcast, la versión de los personajes históricos, que sería María José Fetiga, que también nos ayuda a escribir varios guiones en el canal. Muchas gracias, Majo. Que sería Beethoven. ¿Qué te puedo decir yo de Beethoven? Honestamente no me acuerdo mucho porque no hablé yo de Beethoven, yo no sé nada de música, pero... ¿Qué lo digo yo por ti? No, bueno, mira, chamo, ¿qué puedo decir de Beethoven? Beethoven es uno de esas personas que todo el mundo sabe quién es, escritor de muchísimas cosas, bueno, no, escritor, compositor, me vas a disculpar. Viste, marico, yo no sé nada de música, tú fuiste músico, ¿qué quieres que te diga? Dale tú y lo puedes, repito. Yo lo elegí. En ese episodio, mi personaje. Y bueno, Beethoven remontó. Personaje. El siguiente es uno que defendió Rafa, que fue Jean-Jacques Rousseau, Juan Jacobo Rousseau. Lo defendiste tú, güey, puta. Bueno, pero no ibas a hablar de Beethoven, pues. No, o sea, ya dije que es un compositor, y o sea, sí, es uno de los románticos. Bueno. Creó su famosa quinta sinfonía, novena sinfonía. Bueno, Rousseau también, coño, un filósofo burda importante, durante la Revolución Francesa. Si no estoy mal, le cortaron la cabeza después. ¿Sí? ¿No? No me acuerdo. ¿No? ¿A quién fue que le cortaron la cabeza? Eso fue Montesquieu, perdón. ¿Qué te puedo decir? Bueno, marico, ¿el contrato social? Sí, del contrato social, también de los principales exponentes de la Carta de los Derechos del Hombre, ¿no? De estos filósofos burda importantes, ¿qué quieres que te diga? Gente, esta es la definición de un populista. No, bueno, espérate. Recordemos algo que sí se vio muy evidente y lo hemos hablado bastante en el podcast.
Es Pero que mi área de especialidad, a pesar de que sí he leído filosofías, me gusta mucho la economía, por ejemplo, la política en general, coño, yo sé más que nada, es de historia, es de política, es de economía, es de militares, es de la historia práctica. Cuando ya hablamos de filosofía, de música, de pensadores, de científicos, a pesar de que no estoy diciendo que no sean buenos, a pesar de que no me gustan mucho los filósofos, sé que son súper importantes, pero este es el área de experiencia de Frank. Entonces realmente cuando este tipo de cosas, cuando este era el debate, Fran siempre tenía una ventaja ahí, porque bueno, sabía explicarlo mucho mejor y sabía mucho más porque a mí me tocaba investigarlo todo prácticamente, no de cero, pero digamos del 10% cuando Fran ya sabía el 90%, ¿no? Pero bueno, Rousseau fue uno de los que yo elegí, en ese momento lo supe defender bien, ahorita no me acuerdo mucho de cómo era la vaina. Pero del que sí me acuerdo es el que viene después, que sería John Law, que también fue una sorpresa para muchos. John Law era un economista escocés que realmente siempre tuvo el concepto en su cabeza de cómo hacer un banco y de cómo, o sea, de un banco eficiente y de dejar lo que era la moneda, o sea, la moneda metálica y el trueque y sustituirlo por lo que realmente sería la moneda del futuro, que serían los billetes, ¿no? El papel moneda. Él en Escocia no fue escuchado, en Inglaterra mucho menos, él emigra a Francia y justamente comienza a ser muy buen amigo del duque, no me acuerdo, o sea, un duque que no me acuerdo qué cosa, que era algo así como el ministro de Economía de Francia en ese momento. Entonces él comienza a explicarle sus cosas, no, mira, papel moneda, el banco, esto. Coño, me gustó la idea, dice el duque, ¿no? Entonces crean el primer banco del mundo oficial, que sería el Banco Nacional de Francia. El problema grande fue que él decide irse de vacaciones, ¿de acuerdo, Fran? Y hubo como que un declive económico en ese momento y el duque, que había quedado encargado de todo lo que era la imprenta de los billetes y toda esta cosa que hacía él, decidió que si hacía falta dinero, pues imprimir dinero es la solución. Y imprimieron 2 veces la cantidad de dinero, de billetes que había, y bueno, hubo una crisis económica grandísima, le echaron la culpa a John Law y lo mataron. Pero no fue culpa de John Law, él realmente, lo importante de este señor fue que creó el primer banco y que realmente volvió popular el uso del papel moneda en el mundo. Me parece bien. Y así como Rafa dice que su expertise en los militares, a mí me sorprendió que él no conociera el personaje que ganó después. O no lo, o sea, bueno, lo sabía de nombre. Sí lo conocía. Exacto, lo sabía de nombre. Pero tampoco. Nunca le di la importancia que aparentemente mucha gente cree que tiene, porque honestamente no considero que todo lo que se le acredita debería ser para él. Pero bueno, sigue, perdón. No para quien debería ser, porque viene Otto von Bismarck. Bueno, no era Kaiser, pero fue el canciller de hierro de Alemania, el que dejó las bases para la Alemania moderna, el que fue una de las inspiraciones de Adolf Hitler más adelante, gracias a sus escritos. Uno de los modelos, por así decirlo, a seguir de muchísimos conservadores en Occidente sobre todo, y de que, bueno, él básicamente hizo que cuando estemos hablando de que estos centros de importancia política en Europa era España, Inglaterra, Francia, con Bismarck se vuelve Alemania como tal, una Alemania unificada, porque él une Prusia, de donde es él, la une con lo que era Bavaria, Bohemia, entre otras, que estaban todas fragmentadas porque había muerto Federico el Grande, Rusia estaba por el otro lado echando varilla, y nada, Bismarck crea pues esta nueva potencia alemana en donde también la mete con un proceso de industrialización rápido que les hace tener la ventaja. Y en este lo vas a hablar tú ahorita, pero pues en este Bismarck, bueno, le ganó a gente como Simón Bolívar, pero obviamente ganó porque hubo un personaje que no hablamos porque la tenía muy robada. Exactamente, eso mismo te iba a decir, menos mal lo dijiste tú primero. Y ese personaje es Napoleón Bonaparte. Bueno, ¿qué se puede decir de Napoleón, no? ¿Qué no se puede decir que no se haya dicho antes? Este era un tipo que había nacido en Córcega, no se consideraba, no, la gente no lo consideraba italiano, pero tampoco lo consideraba francés, entonces siempre fue como un outcast. Estudió para ser militar y tuvo la buena suerte, porque eso es buena suerte, de que como no era noble, o sea, no era un noble importante y no se considera ni siquiera francés, cuando ocurrió la Revolución Francesa, entonces a él no le cortaron la cabeza. Fue esos pocos militares de rango que quedaron vivos y que agarró todo lo que quedó y logró formar
un nuevo ejército mucho más moderno y mucho más estratégico, ¿no? Él es famoso porque, bueno, nada, estuvo en Alejandría y logró sacar a los británicos de Francia, y más adelante sería tan importante y un militar tan grande que lo coronarían emperador. ¿Durante la Revolución Francesa? Sí, durante la Revolución Francesa coronan un emperador, pero bueno. Él es famoso ¿por qué? Porque conquistó casi toda Europa, porque todos los países de Europa importantes en ese momento tuvieron que aliarse entre ellos para poder frenarlo, y porque hoy en día también es considerado como uno de los militares más hábiles del mundo. No solamente por toda su estrategia, sino también por su resiliencia. O sea, este tipo pierde ante la primera coalición de no sé qué miércoles de toda Europa, que era Prusia, que era Rusia, que era Inglaterra, que era Austria, que era Portugal, que era parte de Italia. La O rebelión sea, española, porque conquista España de la manera más estúpida posible. conquista España cuando los españoles ya se le habían bajado los pantalones y dijeron, mira, no queremos peo contigo. No, O ni sea, siquiera. Fue como que, españoles, por favor, yo no tengo problemas con ustedes, pero quiero volver a Portugal porque son aliados de Inglaterra. Portugal dejen es mi paso para allá, pero al final, pero Podemos es que entrar España sin estaba feliz de territorio para llegar dejarlo. a Portugal y que no nos vean venir por el mar. Sí, dale, entra. ¿Sabes qué? Nos gustó más España, nos quedamos acá, se jodieron. Sí, sí, no, eso De fue una carajo. tontería. Y perdió un coñazo de gente, ¿no? Al final, bueno, sería la gran marcha a Rusia, lo que frenaría realmente la primera instancia de Napoleón. Sería el invierno, ¿no? Él llega a Moscú, la quema y todo, destruyó Moscú por completo, pero ya todo el mundo se había ido a San Petersburgo. Al final, justamente los ingleses y los prusos principalmente serían los que los derrotan, lo mandan a Alba, una isla en el Mediterráneo. O sea, no lo matan, sino que lo exilian. Él vuelve a Francia varios años después, vuelve y forma un nuevo ejército, va hasta lo que es el campo de Waterloo, se enfrenta al duque de Wellington, vuelve y pierde, porque pues estaba casi que 2-1 la diferencia, y lo mandan a Santa Elena, donde moriría. Pero hoy en día realmente sigue siendo considerado como una de las personas más importantes de la historia, por todo lo que significó, por todo lo que construyó, porque me atrevo a decir que gracias a él existe Alemania. ¿Por qué? Porque antes de que él conquiste lo que hoy en día es Alemania, eso era el Sacro Imperio Romano. Me vas a decir que no, Fran. Es que Y eso después estaba sería, ya, no tiene y nada que después ver con sería eso, era Prusia. todo Bueno, dividido, eso era todo por dividido. eso te digo, estaba Bavaria, estaba Dresden, estaba Prusia, todo esto. Él conquista toda Alemania, excepto un pedazo de Prusia, y él dice, mira, me da ladilla toda esta vaina separada. Ustedes se van a llamar la Confederación del Rin y se acabó el peo. Y de Ajá. la Confederación del Rin es que Prusia después, que eso ya estaba más o menos unido, Prusia logra unir con Van Bismarck y crear el Imperio Alemán. O sea, no estoy diciendo que gracias a Napoleón fue que pasó el Imperio Alemán, pero sí fue una consecuencia de todas las conquistas de Napoleón, ¿no? Entonces, bueno, se tiene que decir, Así es, ¿no? por eso si lo regresamos así, todo es una consecuencia de un mono que una vez se paró, marico, en dos patas y empezó a caminar por la tierra. Bueno, marico, es verdad. Y si superamos el nombre de ese mono, marico, es el más importante de toda la puta historia, weón. Lucy, la que se tiene el Australopithecus. Entonces, no. Pero bueno, Bueno, ese fue Napoleón, amigos. Ajá, ¿quién viene después, Fran? el siguiente que viene después es uno que a Rafa ahorita le arde, porque le remontaron también la victoria, que es el siguiente es John D. Rockefeller. Aquí empezamos a incluir a Ese era empresarios. JP Morgan. Ajá. Claro, había ganado originalmente JP Morgan, pero pues la gente siguió Ese votando. episodio estuvo muy chévere, es uno de los que más recomiendo realmente, el de los economistas, ajá. Está bien. Empresarios, Y perdón. llegó John D. Rockefeller. Rockefeller, bueno, tiene un pinche edificio aún en Nueva York con su nombre, pues algo habrá hecho bien. Una cosa que habrá hecho bien, pues fue industria petrolera, industria de ferrocarriles, industria de lo El que boom del sea, petróleo, crear más que nada. monopolios gigantescos, pintarle la cara de payaso al gobierno de los Estados Unidos cuando quiere separar su monopolio y salirse con la suya y ser la persona más rica del mundo para ese entonces. Y que durante muchísimos años él lo siguió manteniendo, creo que lo llegaron a superar como tal. Bueno, si le metes inflación, el que le superaba era Mansa Musa, uno que tú mencionaste unos siglos anteriores, porque tenía demasiado oro, nada más. El Pero, 60% del oro del mundo. claro, pero hablando ya como de economía más moderna, creo que fue el que le superó, fue Jeff Bezos o Bill Gates, uno de los No, dos. no, 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 ya lo habían superado, creo que había sido incluso Warren Buffett, que fue el que era Pues, antes de Carlos Slim. claro. Pero en Pero fin, bueno, sí, pero o fue sea, uno de los más, o sea, fue de los más ricos. sí, A sí. raíz de él se dividieron su monopolio y se dividió.
que él tenía la Standard Oil, si no me equivoco, su monopolio se dividió en 50, Exxon, en Exxon, en BP, en todo, la mayoría de las petroleras que conocen hoy en el mundo se dividió eso. Y nada, él levantó un imperio en los Estados Unidos y gracias a él, en parte, la economía de los Estados Unidos también subió y fue grande. Junto con Morgan, vamos a dejarle aquí a Rafa. Junto con Morgan, junto con Carnegie, junto con el Vanderbilt, todos estos. O sea, muy interesante ese episodio, muy recomendado. Y bueno, después viene otro también tuyo, Fran, ¿no? Exactamente. Y aquí viene uno que le arde mucho a la gente creyente, porque les odia decir que vienen del mono. Como gusto lo acabamos de mencionar, y es ahorita que hablamos de Lucy. Exactamente. Charles Darwin, ajá. Charles Darwin, bueno, Darwin fue una persona simplemente curiosa, que él agarra un reto de una gente en un barco que quería, oye, mira, nosotros vamos a viajar alrededor del mundo. Esta era la época donde los británicos pues les encantaba viajar y conocer otras culturas, en algo llamado imperialismo. Pregúntenle a los africanos. Exacto, pregúntenle a los hindúes, a los africanos, entre otros. Los asiáticos. Sí. Y nada, pues Darwin se puso a viajar en este barco durante 5 años y empezó a ver bastantes, por así decirlo, constantes. Darwin se dio cuenta de que habían similitudes y a él le parecía extraño porque, ok, es normal de que tal vez una especie se parezca a otra, digamos, entre 2 países cercanos de África. No es lo mismo que una especie se parezca a otra, una en África y la otra en Brasil, que fue lo que Darwin presenció en muchos casos. O también encontrar fósiles marinos, conchas, en la cima de las montañas. Ante todo esto, Darwin empezó a generar una teoría en la que trabajó durante muchísimos años, hasta que él la sacó, que sería pues el origen de las especies, donde se formularía la teoría de la evolución, la cual hoy en día consideramos como el origen, de verdad, de cómo vino la raza humana y la mayoría de las especies, cómo se han evolucionado, cómo los bichos de dinosaurios que estuvieron hace millones de años por la Tierra, que no me escucho un boricua, terminaron siendo pues los animales que vivimos hoy en día, porque muchos me dirán, pero ¿cómo es eso? Pues quieren saber cuál es el antepasado de una gallina, es el Velociraptor. ¿Cómo coño es el Velociraptor pasó a ser una gallina? Bueno, Darwin. Exacto. Está muy bien ese Charles Darwin, perfecto. Después venimos con otro que también es odiado por muchos, por diferentes razones, pero sería Karl Marx. Karl Marx, bueno, junto con Engels, crearía el Manifiesto Comunista, y sería las bases para lo que es el comunismo, el socialismo que tenemos hoy en día, que tuvimos hace 150 años, bueno, hace 150, 140 fue cuando los crearon ellos, ¿no? Pero hace 100 años con la Unión Soviética, hace poco incluso, en 2017, se cumplieron 100 años de la Unión Soviética, entonces se imaginarán. Y bueno, vemos todo lo que ha pasado con el socialismo, con la izquierda en general, con el comunismo en el mundo, ya sea para bien o para mal, depende de cómo lo vean. Todo realmente es basado y guiado en los escritos de Karl Marx. Ya, esa es la importancia de Karl Marx. ¿Qué más puedo decir, no? Bueno, luego de él viene Julio Verne, alguien que con sus escritos la verdad es que le dio pues material para las futuras generaciones para soñar. Ya que Julio Verne, pues incluso adelantándose a su época, él era una persona extremadamente curiosa, fanático amateur, por así decirlo, de la ciencia, y él escribió mundos en sus libros que han quedado y van a quedar para la historia, como 20.000 leguas de viaje submarino, el viaje al centro de la Tierra a la Luna y alrededor de la Luna, cuando el humano ni siquiera se pensaba poder poner una persona en el espacio, ya Verne lo había imaginado. Inspiración de futuros, vamos a decirlo, exploradores, pero bueno, futuros astronautas como Neil Armstrong, él mismo lo ha mencionado, y sus escritos generaron, por así decirlo, el interés de mucha gente como Rafa en la lectura, lo poco que le gusta leer, y también han quedado para la historia porque es uno de los padres de lo que se considera hoy día como la ciencia ficción, porque al final, pues viajar al centro de la Tierra y que hayan dinosaurios es ciencia ficción, pero también es magia y es en conocer el más del mundo que nos rodea y lo que no conocemos de la Tierra y el espacio. Un grande sin duda alguna, Julio Verne, y todavía me sigue doliendo que me hayas ganado en la elección, pero bueno, y llegamos al siglo XX, mis amigas y amigos, y ¿a quién tenemos del siglo XX al principio? Un personaje que de nuevo no elegimos, o sea, no representamos,
porque pensábamos que la tenía robada, un personaje del cual yo conozco mucho, pero cada vez que hablo de él me desespero, por muchas razones, no solamente por lo amoral, por lo mala persona que fue, sino también por lo estúpido, en mi opinión. Pero vas a hablarlo tú, ¿verdad, Fran? Me habías dicho que querías decirlo tú. Yo lo puedo hablar para que no te sulfures. Por favor. Bueno, está bien. Adolf Hitler, pues nada, nace en Austria, se va para Alemania, pierde una bola en la Primera Guerra Mundial. No, eso es un mito, ¿viste? ¿Eso es un mito al final? Eso es leyenda. Eso lo inventaron los británicos para cantar una canción que decía Hitler, who only has one ball, the other is in the Albert Hall. No, eso era como para levantar moral nada más. Ok. Bueno, supuestamente Aldeckeldy perdió una bola en la Primera Guerra Mundial, fue rechazado de la escuela de arte. Yo digo que ese por así decirlo, profesor que está en cargo de ese proceso de selección hizo un efecto mariposa mucho más arrecho. Sí. Los anteriores mencionados, y nada, que de repente pues agarró y se armó de toda su labia para armar un movimiento que pondría a Europa a temblar y al mundo entero a temblar al final. Haría uno de los peores genocidios de la historia. No es el peor de todos, vamos a estar claros, pero está en el top 3 de los genocidios más fuertes de la historia. Y nada, él desataría una guerra en Europa junto con muchísimas ayudas y militares, gente probablemente más capacitada y preparada que él, pero que al final estaban bajo su mando y su figura, y que él ha moldeado solo las políticas, yo creo que desde que se murió hasta ahora, cuando se suicidó en el búnker, Aldeckeldy, de que hoy en día todo lo que sea como cercano a la extrema derecha se considera nazi. Pues de ahí viene. Y de ahí viene. Entonces, nada, eso fue Hitler. Ese fue Hitler, muy bien. En ese episodio, en el cual pues habíamos excluido a Hitler, teníamos a personajes, si no estoy mal, como Mussolini, teníamos personajes, y bueno, no me acuerdo quién más teníamos, pero el que ganó fue justamente teníamos uno que elegiría yo. Dime. Teníamos a Lenin. Teníamos a Lenin también, justamente. Ahí hablamos fue de políticos y militares, de políticos, perdón. Y el que ganaría sería justamente Winston Churchill, primer ministro británico, aquel que realmente sería el primero en parar a Hitler y en decirle, mira, esta vaina no va por aquí. Sería aquel que, bueno, que manejó a Inglaterra durante the darkest hour, ¿no? El momento más oscuro, la hora más oscura. Y que sería incluso hoy en día reconocido como uno de los políticos más importantes de la historia. Tal vez no tanto por sus políticas económicas o sociales, incluso para nada por las sociales. Muy conservador el señor. Pero sí por justamente, de nuevo, haber frenado a Hitler, haber hecho que Hitler dejara Europa Occidental y se concentrara en Rusia, en la Unión Soviética, y haber sido esa isla que no cayó, ese único territorio junto con la Unión Soviética que los alemanes atacarían y no controlarían. Y pues sí, fue gracias a Churchill, porque si hubiera sido por su anterior ministro, que era Neville, Inglaterra se hubiera rendido contra Alemania, y estaba en los planes, ¿no? Así que por eso es que es importante Churchill, porque incluso si Alemania hubiera conquistado, o sea, hubiera hecho que Inglaterra se rindiera, capaz Estados Unidos no se hubiera metido en el peo, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso fue Winston Churchill. ¿Quién viene después, Fran? Después hablamos lo de los militares, los separamos aparte, y fue una derrota que a Rafa también les cosió un poquito. No, o sea, no tanto, pero me sorprendió. Porque el ganador fue el zorro, el desierto, el mariscal Erwin Rommel. Rommel fue, bueno, depende de quién cuente la historia. Unos dicen de que, bueno, o sea, obviamente tiene las manos manchadas de sangre, que todas estas personas lo tienen. Pero digamos que entre los militares era uno que tenía, por así decirlo, cierta caballerosidad, sabía hacer el arte de la guerra. Fue remarcado por sus hazañas militares, por el mismísimo Churchill, por el mismísimo Patton, que fue uno que también se habló en este episodio. Patton leyó su libro sobre tanques, que ha sido escrito 10 años antes de las guerras mundiales. De la segunda. Y Rommel, bueno, era bastante conocido también por ser todo, por así decirlo, un caballero. Hay ciertos relatos sobre veces en las que él mostró, por así decirlo, piedad ante el enemigo. Algo que lo caracterizaba, le hacía resaltar en contraste al resto de los nazis sanguinarios. Y al final, Rommel, por estar involucrado en la operación Valkyria para acabar con Hitler, él bueno, es ejecutado. Lo suicidan. Bueno, exacto, lo suicidaron. A Rommel le hacen un suicidio asistido.
La eutanasia, la Y eutanasia dicen que involuntaria. murió en un bombardeo. La eutanasia involuntaria, pero bueno, él aceptándolo para simplemente que su familia pudiera vivir en paz y él poder, digamos, mantener sus honores de guerra, que después se sabría la verdad. Y nada, este fue Erwin Rommel, el zorro del desierto. Está muy bien. Ahora tenemos otra basura también que Esta ganó. fue la que, ya va, aquí hemos hablado de victorias y que se han cambiado. Rafa, yo creo que en el fondo quería que esto se cambiara y Coño, posiblemente, pero no. esta le duele y le duele Esto y es le va a seguir basura. doliendo y que la Lo que chupen más me duele de todo este podcast. que las chupen y le siguen chupando porque el siguiente es el deportista más importante del siglo. Teníamos gente como Jackie Robinson, el famoso Teníamos a 40 Michael Jordan, teníamos a Mohamed Ali. Teníamos a Mohamed Ali, boxeador, pero el ganador, papá, el Dieguito, Diego Armando Maradona, el barrilete cósmico, el más grande, futbolista, ganador del Mundial de 1986 con Argentina. Y como a mí Esto me sí es emociona, ladilla, ¿no? lo digo con emoción solo. Cabe recalcar, Fran no es argentino, ¿no? Ajá. Y nada, una persona, una figura cuya leyenda es más grande que su propia vida y su propia historia, la cual de por sí deportivamente fue gigantesca, tocó la gloria, Ajá. tocó el infierno, fue de abajo hasta arriba, como persona también fue una reverenda mierda, amigo de los populistas, comunistas, latinoamericanos, dictadores, también pedófilo, medio violador. Pero bueno, dentro de todo aquí no venimos a decir quién es bueno y quién es malo, y como deportista pues no se le puede negar de que está fácilmente en el top 3 de los futbolistas y deportistas más grandes de la historia, un ícono de los argentinos. ¿Cómo haces si eres marico? Ajá, bueno, listo, ese fue Maradona, muy bien. Ya estás dando vueltas sin sentido, listo. Viene Disney. Diego, que los ayudó a salir adelante en esa época. Disney ganó fue en empresarios. Sí. Ok, perfectamente. Walt Disney, justamente lo elegí yo. ¿Qué se puede decir Walt Disney? Aquel señor que decidió, cuando estaba triste en un viaje en tren, decidió crear el ratón Mortimer, que más adelante sería de Mickey Mouse. Creador de Disney Animations, con la primera película animada de la historia, que sería Blancanieves. Creador de la gran primera empresa del mundo de animación, que sería Walt Disney Animations, ya lo dije. Y sería el fundador y el padre de Disney, lo que conocemos hoy en día, que es dueño de Marvel, que es dueño de National Geographic, que es dueño de Fox, que es dueño de toda mierda, exactamente. Que de hecho no es dueño de más cosas porque lo frenaron hace poco por ley de monopolios, ¿no? Y que curiosamente antes de morir decide no dejarle la empresa a sus hijos, no como tal, obviamente le dejó una parte, pero no toda, porque él decía que lo peor que uno podía hacer era dar todo su gran trabajo sin nada a sus hijos porque le iban a volver mierda. Y por eso es que hoy en día, si tú quieres comprar acciones de Disney, desde el momento que se murió Walt Disney, puedes hacerlo. Tú puedes ser dueño de Disney, ¿no? Eso también es algo bastante reconocido para él, porque incluso gente como Rockefeller le dejó todo a sus hijos, ¿no? Realmente Disney fue uno de los primeros empresarios en crear el concepto de empresa pública libre de inversión del mundo. Y bueno, nada, ese fue Walt Disney. ¿Qué más puedo decir de Disney que no se haya dicho ya, no? Está bien. ¿Quién viene después, Frank? Coño, estoy medio perdido aquí. Vamos a ir bajando. Viene Fidel Castro, también elegido por mí. Bueno, Fidel Castro es el padre del socialismo en Latinoamérica. Junto con un argentino medio raro y un hijo de españoles loco de apellido Cienfuegos, lograron conquistar Cuba. Desde Cuba hicieron movimientos de izquierda en todos lados, hasta en África, en Venezuela intentaron, no pudieron, en Perú intentaron, no pudieron, en Colombia más o menos, en muchos lados, en Bolivia tampoco pudieron, pero bueno, pero también es muy famoso por ser este tipo que solamente el tiempo fue el único que logró quitarle la vida, porque los gringos lo intentaron y lo intentaron bastante y no pudieron. Fue aquel que logró rechazar la invasión de la Bahía de Cochinos en ese momento de la historia. Él es uno de los protagonistas de los momentos de la historia más importantes del mundo, que sería la crisis de los misiles cubanos, ¿no? Misiles soviéticos nucleares que estaban estacionados en Cuba, donde se dice que estuvimos lo más cercano que ha pasado siempre de la destrucción total del mundo, ¿no? Y fue porque pues él logró sacar a un dictador de la isla de Cuba y montarse él para ser el dictador nuevo, ¿no? Pero bueno, nada, ese es Fidel Castro, que más no quiero decir más nada, honestamente. Fidel Castro, me duele un poquitico más. Y los Beatles, hablamos de músicos como Beethoven, como Mozart en el siglo pasado.
Hablamos ahora de los Beatles, hablamos de justamente los Rolling Stones también. No, los Rolling Stones no. No hablamos. De ¿Quiénes eran los Queen. otros que estaban ahí? Hablamos Queen, sí, tienes razón. Sí. de Pero bueno, Elvis fueron los Presley. Beatles. Aquellos que realmente son. Bueno, de Elvis también. Aquellos conocidos por la invasión británica, ¿no? Por este boom de música rock, por así decirlo, a pesar de que ya había rock antes, como por ejemplo Elvis. Esta inspiración para grandes músicos de toda la historia. Esta gente que se consideró más grande que el propio Jesucristo, ¿no? Aunque eso fueron palabras sacadas del contexto. Personas como Paul McCartney, como John Lennon, que marcarían un antes y un después, no solamente en el género, sino en la industria musical. Y que bueno, también serían íconos porque por lo menos John Lennon, por ser uno de estos grandes músicos que hasta cierto punto se volvieron mártires porque fue asesinado, ¿no? Pero bueno, sí, esos fueron los virus. ¿Tienes algo que agregar, Fran? ¿Tú que eres el experto en música? No, para nada. Yo te dije que estaban robados. Tú me dijiste que no. No, bueno, pero Y no ganaron no fue tanto. robados. No fue tanta la diferencia. Queen estuvo muy cerca, me acuerdo. Y tanto. Pero bueno, uno que también está más o menos parejo, pero que al final ganó, Me que también parece. elegí yo, sería Pablo Picasso. Sería muy parejo con otro artista español, que sería Salvador Salvador Dalí. Dalí. Ya comenzamos a hablar de artistas. Picasso es muy famoso por su estilo prácticamente único, ¿no? El cubismo, si no estoy mal, me puedo estar equivocando. Sí, gracias, Fran, por la corrección, por la ratificación. Un hombre que a pesar de que era español y tenía mucho cariño a España, realmente hizo casi todo en Francia. Se creía y fue uno de los sospechosos principales en el robo de la Mona Lisa, lo cual hizo la Mona Lisa tan famosa. Y fue una persona que siempre estuvo muy en contra de la política española en ese momento, que era pues la dictadura de Franco, ¿no? A pesar de, en contraparte con Dalí, que sería un cuento totalmente diferente. Fue una persona muy completa que hizo de todo, también era escritor, poeta, pero siempre será reconocido por ese estilo estrambótico, ese estilo diferente, en donde puedes ver todo tipo de cosas en una pintura libre a tu imaginación prácticamente, que sería el cubismo, estos cuadros de Pablo Picasso, y ese fue Pablo Picasso, un artista muy grande de la historia, no solamente del siglo XX, ¿no? Y aquí en el Y, medio también empezamos a hablar de científicos. Y vamos a mencionar el elefante en la habitación, el cual es Albert Einstein. Albert Einstein, judío, que incluso le fue ofrecida la primera presidencia del país recién creado de Israel, la cual él declinó amistosamente porque él decía, coño, yo soy un científico, yo no sé cómo coño manejar un país, tú eres estúpido. O sea, lo cual eso demuestra bastante sabiduría de Albert Einstein. Y nada, entre sus... Bueno, pero la sabiduría se le cae más o menos cuando Marilyn Monroe le propuso tener un hijo juntos y él dijo que no, pero bueno. Claro, no, pero es que le dijo, no, ahí no se le cae la sabiduría, sino que le viene el genial ingenio que él tenía, porque él le dijo que no específicamente diciendo como, está bien Marilyn, porque puede tener tu belleza y mi inteligencia, pero cuidado si sale con mi belleza y tu inteligencia. Y Mira, digamos que Marilyn le dijo para tener un hijo, él tendría que haber dicho que sí. Pero bueno, ajá. tiene su propia esposa, ¿vale? Pero bueno. Bueno, su prima, ¿no? Sí, pero bueno, eso es algo más común en la época, ¿vale? Y que aún sigue pasando. Sí, Habla ahí sigue de la pasando. gente de Santiago del Estero, para que tú veas. Y Bueno, sí. nada, entonces Albert Einstein es bueno, científico que él revolucionaría toda la física del siglo XX, así como en su momento Newton lo hizo. Pues Einstein iría contra la propia física newtoniana con una idea, y esto me acuerdo que lo hablamos en el Patreon, que sería pues nada más ni nada menos que la teoría de la relatividad especial y la teoría de la relatividad general, que al final no desbanca la física de Newton, sino que se construye una manera en que la verdad la física de Newton es parte de esta teoría y es una de las partes que está buscando la famosa teoría del todo en la física, que aún no se ha conseguido, que sea una teoría de que explique absolutamente todos los fenómenos físicos y químicos, cósmicos, todo en una sola teoría, ¿verdad? Y bueno, con esta teoría es básicamente en donde Einstein empieza a hablar y nos acercó, por así decirlo, lo que es el viaje en el espacio, habla del viaje en el tiempo, la velocidad de la luz, entre muchas otras cosas. Y en los agujeros, los famosos agujeros de gusano, se llaman originalmente agujeros de Einstein-Rosen porque fueron inicialmente, teóricamente, propuestos por él. Después se le cambió el agujero de gusano al nombre, pero se llaman agujeros de Einstein-Rosen,
que eso han sido innumerables materiales para cualquier obra de ciencia ficción, y que sin la física de Einstein, la física nunca hubiera podido avanzar al punto de hasta ahora, y no teníamos un colisionador de hadrones de ser. O sea, viajar al espacio sería una tarea mucho más difícil. No tendríamos una película como Interestelar, también dentro de todo. Y bueno, este fue Albert Einstein. Y aquí yo salto al que sería, por así decirlo, el que intentó quitarle ese trono, que fue Stephen Hawking. Cual Rafa estará un poco picado porque se lo quitó a su ganador en ese momento, que era Nikola Tesla. Había ganado Tesla, exacto. Originalmente, siempre un periodo de una semana, ¿no? Para las votaciones. Y había ganado Tesla, pero bueno, últimamente ese video ha recibido más vistas y se lo quitó Hawking, así que dale pues. Así es. Bueno, Stephen Hawking, él siguió todos estos estudios de Einstein, y él también se basó mucho más en la parte de la cosmología, entre muchas otras cosas. Y Hawking es muy famoso por él proponer los agujeros negros, que recientemente fueron confirmadas su existencia por esta famosa fotografía, que también lo mencioné en ese episodio. Y nada, Hawking también es la historia de pues, una persona luchando contra una enfermedad terrible que lo tuvo que haber matado como a los 25, 30 años, y Hawking se murió casi a los 80, que bueno, también le ayudó a la plata, pero que él es uno de los más famosos físicos del siglo XX, no solo en la cultura popular, sino también en toda esta influencia que él ha dejado en los estudios cósmicos. Él también era uno de los principales impulsores del Big Bang, la teoría de la inflación cósmica, y entre otras cosas, que, así como Einstein, buscando la teoría del origen del universo. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué somos los que tenemos vida? ¿De dónde venimos? Uno de los detractores del viaje en el tiempo, que él hizo incluso una fiesta para recibir a viajeros del futuro, no llegó a nadie, probando así que no existen viajeros en el tiempo. Y bueno, este fue Stephen Hawking. Muy bien. Y después viene tuyo, ¿no? Más. Tu último. Exacto, mi último, porque ya estamos en los últimos 3 episodios, que fue Karl Popper, considerado por ustedes el filósofo más importante del siglo XX. Karl Popper, bueno, un liberalista clásico, por así decirlo, también muy basado en las ideas del positivismo. Es muy famoso por su paradoja de la tolerancia, donde él explicaba de que, bueno, aceptar a la gente con teorías, con ideas intolerantes, iba tarde o temprano a generar que los intolerantes destruyeran a los tolerantes en la sociedad, ¿no? Una teoría increíblemente sacada de contexto, porque lo que no decía es que no tenías que censurar ni esconder a los intolerantes, sino hacerlos tolerantes y hacerle cambiar sus ideas a punta de argumentación y de labia. Pero la gente es floja y pues prefieren cancelarlos en Twitter. Entonces, Karl Popper, entre todo esto también, él tiene muchos escritos y tratados sobre la libertad, que hoy en día se han mantenido muy bien, a diferencia de otros como se mencionaron en ese episodio, como Jean-Paul Sartre. Y es uno pues, de los ideales, y que aquí es más difícil hablar porque lo tenemos muy cerca, pero que probablemente va a ser mucho más estudiado y agarrado en los años venideros. Está muy bien, está muy bien. De filosofía pasamos a hablar de escritores. Ese episodio fue bastante criticado porque no hablamos de muchos y obviamente era muy difícil hablarlo de todos. Pero de todas formas, independientemente el que ganó fue J.R.R. Tolkien. J.R.R. Tolkien es el creador de lo que hoy en día conocemos como El Señor de los Anillos y la saga del Hobbit. Tolkien realmente no fue como Stephen King o no fue como Julio Verne en escribir un montón de historias totalmente diferentes una de la otra. Tolkien realmente es más que nada famoso justamente por todo lo que tenía que ver con El Señor de los Anillos. Pero ¿por qué entonces es tan poderosa esta influencia como para darle el premio al mejor escritor, por lo menos para ustedes y para nosotros? Porque realmente él fue el primero en que agarra mitología, que agarra leyendas, tanto del norte de Europa, como del centro de Europa, como de Inglaterra, todas estas zonas, todo lo que eran hadas, dragones, elfos, orcos, árboles bailando, árboles caminando y todo esto, ¿no? La madre naturaleza como si fuese un órgano vivo, y lo meten todo en una historia, ¿no? Todo lo que más adelante daría para Narnia, todo lo que más adelante daría para Harry Potter, para todos estos libros de fantasía, para los juegos como Skyrim incluso, como todo lo que es la saga de Elder Scrolls, para todo esto, para incluso Calabozos y Dragones, viene realmente de esta unión y de esta historia que escribe Tolkien.
Y por eso es que es tan famoso, y por eso fue que realmente El Señor de los Anillos hoy en día es también considerado una de las obras literarias más importantes del mundo. De hecho, es considerada la obra literaria más importante de Inglaterra, de la literatura británica de entretenimiento, ¿no? Pero bueno, ese fue Tolkien. Y por último, el más reciente de todos, el cual ya hablamos al principio de este video, que fue el ganador de la semana pasada, y es justamente Keynes. Keynes, bueno, padre, bueno, no es padre, pero uno de los máximos exponentes del neoliberalismo económico, uno de los principales factores de reconstrucción económica del mundo post Segunda Guerra Mundial. Creador, bueno, no creador, pero partícipe en la creación del Fondo Monetario Internacional, perdón, del Banco Mundial Internacional. Banco Mundial. Del Banco Mundial, perdón, sí, Banco Mundial Internacional, mala mía, perdón. Tenemos 2 horas hablando, ya estoy un poco, y son las 1 de la mañana acá, es la 1 de la mañana. Pero bueno, sí, ¿qué puedo decir? Está muy fresco, vayan y vean el último episodio, por favor. Exacto. Y sí, mis amigas y amigos, estos fueron absolutamente todos los ganadores y las personas que no habíamos hablado porque eran muy obvias de todos los videos. Más de un año, Frank. Más de un año hablando paja contigo. Hablando de cosas que hoy día no tienen ningún sentido. Para que decidan el ganador de este Royal Rumble, de toda la historia, con todos estos personajes. Y vayan a votar, como siempre. Exactamente. No, bueno, una vez más, exacto, los invitamos a votar por última vez, por lo menos en este tipo de temas. Y bueno, es curioso, Fran, coño, de verdad que tengo que agradecerte. Fue tu idea la de, bueno, no fue tu idea hacer este podcast, pero fue tu idea que yo me inmiscuyera, por lo menos en podcast, no necesariamente contigo, inmiscuyera, perdón. Y bueno, coño, no, lo dijimos en la entrevista que me hicieron para tu podcast, ¿no? Con Well. Dicen que no sabemos, muy recomendado. Lo dije muy bien ahí, lo vuelvo a decir acá. No hay nada mejor que realmente hablar de cosas como estas, o de entrevistas, ese tipo de cosas, con algún pana tuyo, ¿no? Y bueno, nada, marico, sabes que te aprecio mucho, pues. Independientemente de qué será el siguiente tema que hablemos en los siguientes podcasts, que recuerden, vamos a darnos un descanso por lo menos 1 o 2 meses, tal vez, quién sabe. Tenemos más de un año hablando paja, de no descansar un poquito. Independientemente de lo que hablemos o de si incluso no hablamos, uno no sabe realmente qué vaya a pasar, ¿no? Tengo que decir que esto fue una experiencia bastante chévere. Muchísimas gracias a todos también por haber estado siempre pendientes. Estos videos siempre tenían 3.000, 4.000, 5.000 views. Entonces, aunque no tienen lo normal de un video del canal, realmente se nota que hay gente que le gusta. Muchos nos han dicho que profesores de ustedes les han mandado ver todas las versiones, ¿no? Eso también, créanos que a nosotros nos pega. O sea, sí. que un grupo de muchachos estén viendo esto en un salón porque un profesor cree que esto realmente vale. Realmente significa mucho para nosotros, ¿no? Entonces, de verdad que a ti, Fran, y a todos ustedes, muchas gracias. ¿Tienes algo que decir, Fran? Bueno, que este mes, como siempre, nosotros teníamos un Patreon en el que vamos sacando episodios, y bueno, este va a ser efectivamente también el último mes que va a tener episodios del Patreon. Entonces, si quieren más podcasts para hacerse la espera llevadera, en el Patreon hay alrededor de, van a haber 17. Más de 20 episodios con los que terminemos este mes. Obviamente, creo que Patreon tiene una opción, obviamente no le vamos a cobrar a los Patreon 2 meses, que no vamos a montarles nada. Creo que tiene una opción que, bueno, si se meten ahorita al Patreon o en su momento, solo hacen ese último pago y no se les cobra los siguientes meses. Entonces ahí tienen para ver mucho más, porque entre el contenido que tenemos en Patreon, hay un contenido de predicciones para el año 2021, que va a ser muy interesante ver en enero del 2022, a ver quién tuvo la razón. De momento, creo que yo la estoy pegando con una muy al pesar de Rafa. Coño, honestamente no me acuerdo, ¿sabes? Así que tengo que volver a verlo. Pero la del coronavirus, esa de momento la voy pegando. Ok, no me acuerdo, honestamente no me acuerdo, pero para que veas, o sea, bueno. yo espero verlos allá también, justamente en el Patreon todos. Hay dos que ustedes ya vieron, uno que iba a ir para allá, que era el de la Superliga, hablamos de deporte, el de la historia cíclica, tenemos eso, hablamos de, por lo menos, de héroes indígenas, leyendas indígenas, así como el cacique Guacaipuro, el que fue Lautaro. De las películas más importantes históricas, ¿no? Claro. Para nosotros. Hemos hablado un poco de todo, realmente. Exactamente, ahí hay un poco de todo. Si quieren ver un poco más y capaz por ahí ven un poco por dónde podrían ir los tiros, pues métase al Patreon, son solo $5. Pues en este caso ya no van a ser ni siquiera al mes, van a ser pues $5 siempre. Este mes y ya, exactamente. Pago único. Así mismo es. Así mismo es.
Y bueno, nada, de verdad que muchas gracias de nuevo. No me voy a cansar jamás de decirle gracias a todos ustedes que nos ven, porque pues si no nos vieran no estaríamos acá. Y bueno, nos vemos muy pronto, esperemos que sí. Por última vez, yo fui Rafael Peraza. Y yo, Francisco García. Ah, bueno, se me olvidó, disculpa. Y solo somos dos pendejos que no, hablando cosas que no tienen ningún sentido y que tengan muy buen día.